Primer llamado, sí o sí tengo que ahorrar algo en dólares. Sí o sí estamos en un mundo de escasez y la escasez está en las materias primas, pero la escasez también está en la tecnología. Estas fluctuaciones hacen que necesite gestión de esas posiciones. Y por eso el mensaje final aquí, diversificar no es suficiente. Hay productos excelentes en el sistema financiero que este tipo de análisis es muy complementario, pero no es suficiente estos productos diversificados. Es muy importante comenzar a seleccionar y hacer ciertas apuestas en esos caballos ganadores que van a definir el futuro. Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Este podcast es una edición especial. Es un resumen del webinar que realizamos el pasado 14 de julio, donde presentamos diferentes escenarios posibles de inversión en el segundo semestre. Los invitamos a escucharlo, a entender cuáles son los diferentes escenarios y contexto que planteamos durante esta presentación que tuvimos y además les compartimos en la caja de descripción de este podcast un link para que puedan visualizar la repetición y la grabación del webinar si así lo desean. Primero, hablemos de contexto y las diferentes variables económicas. ¿Qué ocurre con la globalización? Partimos de una cantidad de ideas que dimos por garantizado, el comercio internacional, la democracia, pero la realidad es que eso que era tan interesante antes, que era no tener volatilidad en las monedas, tener acceso a un dólar, lo dimos por garantizado. Hoy no es tan fácil. Hoy no es tan fácil tener acceso al dólar. El dólar cada vez es más escaso. Y es que de los 195 países que existen en el mundo, solo 5 tienen una moneda de reserva. ¿Cuáles son esas monedas de reserva? Son el dólar, son el euro, son el yen, son la libra esterlina y son el yuan chino. Solo 5 países tienen una moneda de reserva y eso es un gran privilegio. Los que no la tenemos, pues tenemos un problema, fluctuaciones. De esos 195 países, un momento, solo el 10% es una democracia. Y nosotros dimos la democracia porque era así, que todos íbamos a tener acceso a una democracia y es un gran privilegio tener una democracia. La mayoría estamos en regímenes autocráticos o entre autocracias y unos regímenes híbridos. Y el tema que nos lleva a donde estamos hoy es que esa globalización se enfocó en tener costos de transacción bajos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a producir todo en China porque es más barato. Y como es más barato, pues yo tengo más márgenes. Vamos a optimizar las cadenas de valor para que no tengamos inventarios. Porque si esos inventarios me toca pagar bodegas, me toca pagar containers, pues yo quiero inventarios al mínimo. Y como tengo sistemas de información que me dejan gestionar esos inventarios, podemos gestionar ese mundo globalizado. Pero en la globalización no todos ganaron. No ganaron las personas que votaron por el Brexit, no ganaron las personas que votaron por Donald Trump, no ganaron todas las personas en Latinoamérica que en este instante están votando por el populismo de izquierda y quieren más equidad social o por lo menos quieren ser escuchados. Entonces, la globalización creó ciertas consecuencias sociales que hoy estamos viviendo. Y la más importante y el llamado de alerta fue con la pandemia. Con la pandemia fue claro que el mundo dependía demasiado de China, que Estados Unidos tenía un problema de seguridad nacional al depender tanto de los suministros chinos y empieza un nuevo proceso. Aquí ya no hay un poder hegemónico. Aquí China está compitiendo con Estados Unidos, Rusia con Europa, Arabia Saudita tal vez con Qatar. Aquí estamos en un mundo
que es inestable geopolíticamente. ¿Cómo vemos la inflación? Todos hablamos de inflación cuando somos analistas. Y a muchos les gusta ese periodo de los 70. Entonces dicen, no, estos son los 70, el petróleo se disparó y esa inflación no va a volver. Y estamos en ese escenario de poco crecimiento e inflación. Pero hay muchos escenarios donde no fue así. Todos los 40, todos los 50 y parte de los 60 fueron fluctuaciones que fueron creadas por las disrupciones geopolíticas, es decir, por conflictos que generaron booms de inflación y caídas fuertes de inflación, boom de inflación y caídas fuertes de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que es boom en las materias primas, caen las materias primas, suben las acciones en tecnología o en manufactura y empieza a haber una fluctuación. Por eso hablo que la diversificación es suficiente, porque hay unas fluctuaciones que si yo solamente diversifico, o sea, tengo materias primas y acciones, pues como tengo esas oscilaciones, en neto, pues no hice nada, eso en cero. En cambio, si empezamos a hacer un análisis más interesante, pues empezamos a decir, oiga, ¿qué no debo tener en este ciclo? ¿En qué me debo enfocar en este ciclo? De acuerdo a lo que está pasando con esa hoja de ruta. ¿Qué pasa con el dólar? Oiga, también el euro se está evaluando, el yen se está evaluando, el peso chileno se está evaluando, el real brasileño se está evaluando, pero también el florín húngaro se está evaluando, también el won coreano se está evaluando. Lo único que no se ha evaluado muy fuerte contra el dólar es el yuan chino, que solo se ha evaluado el 3%. De resto, el dólar es el rey. Y en este instante, el dólar es el rey por ese déficit de dólares afuera de las fronteras que está teniendo el mundo. Es una situación similar a lo que pasó en el 82, es una situación similar a lo que pasó en el 98, y pues ahora parece que vamos a estar un poquito en problemas. Ahora bien, crisis sí, crisis siempre hay. Y las crisis nos reinventamos y las crisis traen nuevas oportunidades. Pero cuando estamos en una crisis de esas, entender que podemos estar ahí nos permite actuar de alguna manera. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Les compartimos 4 escenarios posibles del ambiente económico mundial y cómo actuar en cada uno. El primer escenario se llama inflación y poco crecimiento económico. ¿Por qué la inflación es mala? Porque es que la inflación se llama, oiga, mi poder adquisitivo es menor. Dar una vuelta con mi carro me cuesta mucho más porque pues tengo que pagar por ese combustible mucho más y mi salario me alcanza menos. Entonces la inflación no es tan chévere. Y la inflación afecta a los más pobres. Ese es el problema. Porque si yo tengo mi casa, si yo tengo la posibilidad de invertir en otras cosas, pues la inflación no me hace tanto daño. Entonces, escenario uno, inflación y poco crecimiento económico. El otro escenario es de crecimiento económico, recesión. ¿Por qué está pasando eso? Y es que, oiga, sí, el petróleo subió, sí, hay una crisis de energía, pero la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene como misión controlar la inflación. Y para controlar la inflación, sube tasas. Y cuando sube tasas, desacelera la economía. Entonces, otro grupo de analistas dice, no, esa inflación es temporal porque lo que viene es una recesión y esa recesión va a bajar la inflación y lo que nos va a traer es una recesión un poco complicada. Y esa recesión pues también genera pánico. Mi modo de operar, volvemos a la idea de Bruce Lee del agua, de que ser flexible, es muy diferente en un mundo inflacionario a un mundo de recesión. El tercero es casi como si hubieran llegado todos los ángeles del apocalipsis, porque es un artículo que publicaba un economista que se llama Nouriel Roubini. Y él dice, oiga, esto no es inflación solamente, esto también puede ser una crisis de deuda. Luego es
crisis de deuda acompañada con inflación. Y ese es un escenario que también existe. Y digamos que esos tres escenarios son como los que aparentemente se habla más. Pero existe otro escenario, uno más dinámico, uno menos dogmático. Oiga, en un mundo que está cambiando y se vuelve multipolar, pues toca reconfigurar todas las cadenas de suministro del mundo. Toca volver a construir inventarios y esos inventarios empiezan a crear fluctuaciones importantes. Fluctuaciones en la inflación, fluctuaciones también en el ciclo económico y pues se van a crear ciertas oportunidades y ciertos riesgos con esas fluctuaciones. Nuestra tesis es acerca de los inventarios. Nuestra tesis es muy simple. Es que imagínense el tema de la pandemia. Entonces, en el tema de la pandemia cierran la economía. ¿Y se acuerdan que estábamos hablando de la globalización? Y que en la globalización no hay inventarios. O sea, yo no necesito bodegas, yo no necesito containers, porque pues todo está optimizado. Pero de repente cierran la economía. ¿A dónde diablos yo pongo toda esa cantidad de material? Pues tengo que buscar barcos como sea y tengo que buscar bodegas como sea y empieza a dispararse el precio tanto de los containers como de las bodegas. Y esto tiene un impacto inflacionario muy importante, pero fue causado por esa disrupción en las cadenas de valor. Hoy está empezando a corregir. Luego, es interesante porque eso puede tener una corrección muy importante en la inflación a nivel mundial. Primer llamado, sí o sí tengo que ahorrar algo en dólares. Sí o sí estamos en un mundo de escasez y la escasez está en las materias primas, pero la escasez también está en la tecnología. Ahora, estas fluctuaciones hacen que necesite gestión de esas posiciones. Y por eso el mensaje final aquí, diversificar no es suficiente. Hay productos excelentes en el sistema financiero que este tipo de análisis es muy complementario, pero no es suficiente estos productos diversificados. Es muy importante comenzar a seleccionar y hacer ciertas apuestas en esos caballos ganadores que van a definir el futuro. Si la diversificación fue la característica más importante a la hora de invertir en el periodo de la globalización, hoy es la flexibilidad con lo que empezamos la conversación. Sea agua, mi amigo y mi amiga. Trate de ser como el agua, ser flexible, no tratar de ser dogmático y apegarse a un solo sistema de creencias a la hora de invertir. Gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @ScaleLatam, contactarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.